En la oscuridad de la mente humana, los límites entre la redención y la condena son tan difusos como la línea que separa a la víctima del verdugo. Reseña. Cosecha letal. Cosecha letal, escrita por Paul Cleave, es una novela que sumerge al lector en un mundo donde la oscuridad no solo habita en los rincones de la mente humana, sino que se extiende como una sombra que devora todo a su paso. La historia sigue a Theodore Tate, un ex detective cuya vida se desmoronó tras un accidente que lo dejó atrapado en una espiral de culpa y desesperación. Ahora, con la oportunidad de redimirse, Tate se ve envuelto en un caso que lo llevará a enfrentar los horrores que acechan en las profundidades de la psique humana. Desde las primeras páginas, la atmósfera de la novela es sofocante. Cleave no se detiene en mostrarnos la crueldad del mundo en el que Tate se encuentra. Cada escena está impregnada de un sentido de urgencia y desesperación, como si el tiempo estuviera en contra de los personajes, y la muerte fuera la única certeza. El lector se convierte en un espectador impotente, obligado a presenciar los actos de un asesino que no conoce piedad, cuya única motivación parece ser la satisfacción de sus deseos más oscuros. El personaje de Tate es una construcción compleja, un hombre que lucha no solo contra el crimen, sino contra sus propios demonios. Su viaje no es simplemente físico, sino un descenso a los abismos de su alma, donde las cicatrices del pasado se reabren y la línea entre justicia y venganza se difumina peligrosamente. Cleave nos hace cuestionar si Tate es un héroe en busca de redención o un hombre al borde de la locura, atrapado en un juego macabro del que no puede escapar. La trama de Cosecha letal es un laberinto de engaños y revelaciones. A medida que Tate avanza en su investigación, el lector es arrastrado más profundamente en un tejido de secretos y mentiras, donde cada respuesta lleva a nuevas preguntas. El asesino, una figura esquiva y aterradora, parece estar siempre un paso adelante, jugando con Tate como un gato juega con un ratón. La tensión es constante, y Cleave maneja magistralmente el suspenso, manteniendo al lector al borde de su asiento, esperando el inevitable desenlace. Pero lo que realmente hace que Cosecha letal sea una lectura inquietante es la forma en que Cleave explora la naturaleza del mal. No es simplemente la violencia física lo que provoca terror, sino la forma en que el mal puede infiltrarse en la vida cotidiana, corrompiendo todo lo que toca. La novela nos recuerda que el verdadero horror no reside en monstruos ficticios, sino en la capacidad humana para infligir dolor y sufrimiento sin remordimientos. El final de la novela es un golpe devastador, una conclusión que deja al lector con una sensación de inquietud que perdura mucho después de haber cerrado el libro. Cleave no ofrece redención fácil ni respuestas consoladoras. En lugar de eso, nos deja con una reflexión sobre la fragilidad de la moralidad y la facilidad con la que la humanidad puede caer en la oscuridad. Cosecha letal no es simplemente una novela de suspenso, es un viaje a los rincones más oscuros de la naturaleza humana, donde la línea entre cazador y presa se borra, y el mal se convierte en una presencia tangible y aterradora. Leer este libro es enfrentarse a los miedos más profundos que acechan en nuestro subconsciente, y al final, uno se pregunta si es posible salir ileso. Crítica. Cosecha letal. Paul Cleave nos ofrece en Cosecha letal una narrativa oscura y visceral, donde el suspenso psicológico se mezcla con un estudio profundo de la naturaleza humana. La novela destaca por su protagonista, Theodore Tate, un personaje torturado que lucha contra sus propios demonios mientras intenta detener a un asesino implacable. Cleave logra crear una atmósfera opresiva que envuelve al lector, haciéndolo partícipe del descenso de Tate hacia un abismo donde la redención parece inalcanzable. Sin embargo, la intensidad de la trama y el desarrollo de los personajes pueden resultar abrumadores para aquellos que buscan una lectura más ligera, ya que la oscuridad que permea la historia puede llegar a ser sofocante. La estructura de la novela es intrincada, con giros y revelaciones que mantienen al lector en vilo, pero que también pueden llegar a sentirse un tanto forzadas en ciertos momentos. Aunque Cleave maneja bien el suspenso, la necesidad de sorprender constantemente al lector a veces va en detrimento de la coherencia narrativa, sacrificando la fluidez de la historia en aras de mantener un ritmo frenético. A pesar de esto, el autor demuestra una gran habilidad para crear personajes complejos y situaciones que desafían las expectativas del lector, explorando temas como la culpa, la justicia y la corrupción moral. En resumen, Cosecha letal es una novela que, aunque no esté exenta de fallos, logra impactar profundamente a través de su retrato sombrío de la psique humana. Cleave ofrece una experiencia de lectura intensa y desafiante, ideal para aquellos que buscan sumergirse en una historia donde la oscuridad no solo es un telón de fondo, sino un protagonista en sí misma. Recomendaciones. ¿A quién le gustará este libro? Amantes del suspenso psicológico. Aquellos que disfrutan de historias que exploran las profundidades de la mente humana, donde la tensión mental es tan intensa como la acción física. Lectores de thrillers oscuros. Personas que buscan novelas con tramas sombrías y giros inesperados, donde el mal es tangible y las líneas entre el bien y el mal se difuminan. Aficionados a las novelas de crimen.
Los que disfrutan de historias centradas en investigaciones policiales y la caza de asesinos en serie encontrarán en este libro una lectura emocionante y desafiante. Fans de protagonistas ambiguos. Lectores que se sienten atraídos por personajes complejos y moralmente ambiguos, que luchan contra sus propios demonios mientras intentan hacer lo correcto. Entusiastas de la literatura neozelandesa. Aquellos interesados en leer autores de Nueva Zelanda y descubrir cómo su entorno local se integra en las historias globales de crimen y suspenso. Amantes del humor negro. Personas que aprecian un toque de humor oscuro en medio de situaciones sombrías y tensas, algo que Clive maneja con destreza en sus narrativas. Autor: Paul Clive. Paul Clive es un autor neozelandés conocido por sus novelas de suspenso y crimen, que han capturado la atención de lectores en todo el mundo. Nacido en Christchurch, Nueva Zelanda, en 1974, Clive ha convertido su ciudad natal en el escenario de muchos de sus libros, presentando un retrato oscuro y a menudo inquietante de la vida urbana en esta aparentemente tranquila localidad. Desde una edad temprana, Clive mostró un gran interés por la escritura, fascinado por el poder de las palabras para crear mundos y personajes complejos. Antes de dedicarse a la escritura a tiempo completo, Clive trabajó en diversos empleos, desde operario en fábricas hasta en una tienda de videos. Estas experiencias, aunque no relacionadas directamente con la literatura, alimentaron su entendimiento de las realidades cotidianas y las luchas de la gente común, lo que más tarde se reflejaría en los personajes y tramas de sus novelas. La ciudad de Christchurch, con su mezcla de belleza natural y una latente sensación de inquietud, se convirtió en la musa perfecta para sus historias, llenas de tensión y giros inesperados. Su debut literario llegó en 2006 con la publicación de The Cleaner, en español, El Limpiador, una novela que presentó a los lectores a Joe Middleton, un asesino en serie que trabaja como limpiador en la policía. El libro fue un éxito inmediato, tanto en Nueva Zelanda como en el extranjero, y estableció a Clive como un nuevo y emocionante talento en el género del thriller. The Cleaner se destacó no solo por su trama adictiva, sino por su estilo narrativo, que combinaba un humor negro con una visión sombría de la naturaleza humana. A lo largo de su carrera, Clive ha publicado más de una docena de novelas, muchas de las cuales han sido traducidas a varios idiomas y han alcanzado el estatus de bestsellers internacionales. Sus libros suelen explorar los aspectos más oscuros de la mente humana, con personajes que luchan contra sus propios demonios mientras se ven envueltos en situaciones extremas. Clive es conocido por su capacidad para crear historias que mantienen al lector en tensión constante, con giros argumentales que desafían las expectativas y finales que a menudo dejan una marca duradera. Clive ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, incluyendo el prestigioso Gail Marshall Award for Best Crime Novel, que ha ganado en múltiples ocasiones. A pesar de su éxito internacional, Clive ha mantenido una conexión cercana con su tierra natal, donde sigue residiendo y escribiendo. Su dedicación a la escritura se refleja en la consistencia de su producción literaria, con nuevos libros que continúan apareciendo regularmente. Más allá de su éxito como autor, Clive también ha incursionado en el mundo de la televisión, adaptando algunas de sus obras para la pantalla. Su enfoque cinematográfico a la narrativa, con descripciones vívidas y diálogos afilados, ha hecho que sus libros sean especialmente atractivos para adaptaciones visuales, aunque Clive sigue centrado principalmente en su trabajo como novelista. En resumen, Paul Clive es un autor que ha dejado una huella significativa en el género del thriller y el crimen, no solo en Nueva Zelanda sino a nivel global. Con una combinación de talento narrativo, personajes memorables y una visión oscura del mundo, Clive ha logrado cautivar a un amplio público, consolidándose como una voz potente y distintiva en la literatura contemporánea.